a Martín Alberto Luna Ramírez, muy bienvenido, a Norberto Pérez Rodríguez, y le doy en representación de Armando Eduardo González Hernández, que murió como consecuencia de la situación que vamos a describir, a su viuda, a María de los Ángeles Cervantes. Bienvenida. Armando tendría que estar acá, pero infelizmente las situaciones por las que fue objeto lo llevó a un infarto y perdió la vida. El Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, el INEL, dependiente de la Secretaría de Energía, inició desde agosto del 2020 un programa de algo que decidieron llamar redimensionamiento, que ha implicado el despido injustificado de casi el 28% de la plantilla laboral. Es decir, este programa en esta dependencia pública ha despedido a más de 1 de cada 4 empleados de esta entidad. Incluye este programa, que en realidad es un programa de despido, a trabajadores, trabajadoras, algunos de ellos con más de 30 años de antigüedad, y personal contratado en distintas modalidades, entre ellos investigadores, investigadoras y personal de base. Lo más dramático de esta situación, que en realidad es un desastre, es que se está liquidando a estas trabajadoras, a estos trabajadores sin pago alguno. El INEL es dirigido por Georgina Izquierdo Montalvo. Ha instrumentado una política laboral de acoso y amenazas para que las y los trabajadores acepten renunciar y en algunos casos, déjenme ponerle comillas, negocia finiquitos sin tener recursos para cubrirlos y ha prometido pagarlos hasta diciembre de este año. Los despidos y lo que está sucediendo en el INEL no solo viola la Ley Federal del Trabajo, sino que es absolutamente en contrasentido a toda la reforma laboral que promovió y lideró este Senado de la República. Es de extraordinaria preocupación que quien esté violando los derechos de los trabajadores sea el propio gobierno. Es de extraordinaria preocupación que quien esté desatendiendo lo que el Congreso de la Unión legisló sea el INEL, dependiente de la Secretaría de Energía, y que contraviene no solo todo lo que hemos acordado, incluso las disposiciones internacionales que aquí hemos aprobado. Se ha desarrollado un proceso de diálogo donde se promete pagar, pero en realidad lo que ha sucedido es que no se ha pagado y se ha suspendido todo el proceso de pago. Ellos ya lo van a platicar. Hay una serie de demandas que nuestros compañeros, nuestra compañera van a mencionar, que tiene que ver con los más elementales derechos laborales, que se pague completo a quienes firmaron el convenio, que se pague el finiquito completo a jubilados. Los jubilados no están recibiendo el recurso que por ley les corresponde, que se pague el seguro de vida familiares de quienes murieron activo, como el caso de Armando. Armando fue despedido después de más de 25 años de trabajo y al tercer día tuvo un infarto como consecuencia del estrés de esta situación. Como establece la cláusula tercera del contrato colectivo de trabajo, también se tiene que atender la asesoría legal y cubrir los recursos de quienes han tenido que defenderse. Yo le hago un llamado a la Secretaría de Energía, a la senadora con licencia Rocío Nale. Ella estuvo aquí, a que dirija un proceso político de intervención en el INEL para que cese de inmediato el hostigamiento y la presión a los trabajadores y trabajadoras. Hago un llamado a la secretaria Nale para que se intervenga en el INEL. No solo estamos discutiendo los derechos de las y los trabajadores, estamos ante una entidad pública que es vital para la sustentabilidad de México en el futuro.
para que desde el Estado y de la entidad pública podamos diseñar modelos de energía sustentable, de energía renovable. El INEL es la punta de lanza de la política del Estado para la generación de energía renovable. El INEL es la manera que el gobierno de López Obrador tiene para decirle a la iniciativa privada: tenemos investigación, tenemos capacidad y tenemos propuesta. Por eso es tan importante. Ahora vamos a darle la palabra a Isabel, por si nos puede dar algunas ideas, por favor. Buenos días. A los medios de comunicación y a la opinión pública, damos a conocer la falta de pago de liquidaciones y finiquitos a los extrabajadores del INEL. En el decreto por el que el Instituto de Investigaciones Eléctricas se convierte en el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de junio del 2016, en su artículo 5, dicho decreto dice que presidirá la Junta Directiva un subsecretario que designe el titular de la Secretaría de Energía. Por tanto, solicitamos respetuosamente, a través de la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores, la presencia del subsecretario de Hidrocarburos, el maestro Miguel Ángel Maciel Torres, para que atienda nuestra problemática. El día 2 de julio del 2019, el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, nombró a la doctora Georgina Izquierdo Montalvo como directora general del INEL por recomendación de la secretaria de Energía, la ingeniera Rocío Nale García. A mitad de julio del presente año, la doctora Georgina Izquierdo y el director de Administración y Finanzas, el licenciado José Antonio Mesa Figueroa, mostraron al personal una gráfica de los ingresos y expusieron que en su mejor año, en el 2014, el INEL facturó por proyectos alrededor de 650 millones de pesos. Ahí mismo, los directivos mencionaron que los ingresos propios del INEL cayeron a 137 millones de pesos en el año 2020. Expusieron que desde agosto del 2020 aplicaron un plan de redimensionamiento buscando ajustarse únicamente a 300 millones que se reciben del presupuesto de egresos de la Federación, pues este año no han formalizado contratos en CFE y ni siquiera el licenciado Manuel Bartlett recibe a los directivos. Así se aplicó el plan de redimensionamiento, con despidos injustificados, a personal con más de 30 años de antigüedad sin pagar liquidaciones. También ofrecieron convenios con pago diferido a 8 meses, pero no se pagaron cuando se cumplió el plazo. La verdad es que la doctora Izquierdo, desde septiembre del 2019, 2 meses después de su nombramiento, comenzó con la separación de personal, ofreciendo convenios de pago a meses, pues decía que no había dinero, pero en aquel entonces sí había recursos y proyectos contratados. En la mesa del diálogo del 2 de marzo del 2021, el INEL expuso ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje la problemática financiera que le impedía cumplir con el pago de laudos que ya habían sido notificados. Los laudos que se mencionan en esa videoconferencia fueron negociados con pagos parciales y se cubrirían hasta diciembre del 2021. Pero el 2 de agosto, el licenciado Antonio Mesa realizó pago completo de liquidaciones y finiquitos únicamente a quienes no habían demandado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Por tanto, tenemos las siguientes peticiones. 1. El pago completo de liquidaciones a quienes fueron despedidos injustificadamente o la reinstalación en su puesto de trabajo para quienes así lo soliciten. 2. Pago completo de finiquitos para los casos de despido con convenio, de renuncia voluntaria o de trámite de jubilación. 3. Pago de su jubilación mensual a quienes se les suspendió dicho pago de acuerdo al contrato colectivo de trabajo. 4. Pago completo del seguro de vida de acuerdo a la cláusula 73 del contrato colectivo de trabajo para las viudas de compañeros que murieron en activo. 5. En los casos de demanda con abogados privados, que se pague ese gasto de acuerdo a la cláusula 13 del contrato colectivo de trabajo. 6. Cese inmediato del hostigamiento a los trabajadores que están en activo, presionándolos a firmar convenios para ser dados de baja del instituto o aceptar disminución de su sueldo y prestaciones. Enfatizamos que en ningún artículo del decreto de creación del INEL o de la Ley Orgánica de Administración Pública Federal
o de la Ley de Entidades Paraestatales, indica que el nombramiento del presidente de la República incluye la autorización para que la directora general, de forma flagrante, viole la Ley Federal del Trabajo, pues está separando al personal del instituto sin liquidaciones ni finiquitos desde 2 meses después de que ella asumiera el cargo. Ella dice haber informado a la Junta Directiva que aplicaría el plan de redimensionamiento, por lo que queremos saber si la Junta estaba enterada de que la directora general violaría la Ley Federal del Trabajo y qué está haciendo la Junta Directiva para corregir semejante mensaje que están enviando a los centros de trabajo, pues se entiende que está bien despedir sin liquidación ni finiquitos, ya que una entidad de gobierno así lo hace. Gracias por su atención. Muchas gracias. Ahora es el turno de Octavio Gómez Camargo. Hola, buenos días. Mi nombre es Octavio Gómez Camargo. Trabajé en el Instituto de Investigaciones Eléctricas, ahora Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, por más de 37 años. Hace 3 años presenté mi renuncia por jubilación, a la cual tengo derecho después de 35 años de servicio. Yo ya había cumplido 37, por lo tanto tengo derecho a un finiquito que es de 19 días de salario integrado por año, más mi jubilación. Después de 3 años de estar tratando con ellos, a la fecha no he recibido ni un centavo, no se me ha pagado nada. Yo hice una demanda a través de Profedet en mayo del 2019 y a la fecha no ha salido el laudo. También presenté en la Oficina de Atención Ciudadana una carta exponiendo mi situación al presidente, pero no sé si se le hizo llegar porque lo que pasó es que la turnaron a Profedet y en Profedet pues a la fecha no ha salido el laudo. Entonces, por contrato yo tengo ese derecho de mi finiquito y mi jubilación y no se me ha entregado nada. Muchas gracias. Muchas gracias. 37 años de trabajo y la manera en que se le paga es así. Y termina esta conferencia Norberto Pérez Rodríguez, por favor. Muy buenos días. Mi nombre es Norberto Pérez Rodríguez. Muchas gracias, senador, por la invitación. Hacemos un llamado a los medios de comunicación, a la opinión pública. Mi caso es un investigador que estuvo desempeñando sus funciones durante 30 años. Un día fui llamado a una reunión de trabajo, así decía el correo, donde estaba la directora Georgina Izquierdo Montalvo y el licenciado José Antonio Mesa Figueroa, donde ellos mencionaron que en los últimos años de servicio no había generado ingresos y que por ese motivo habían considerado mi caso como reducción de mi sueldo, que oscilaba entre de un 20, 30 hasta un 50%, dependiendo de lo que ellos decidieran, o bien despedirme. Y ellos tomaron la segunda decisión, me llamaron para despedirme, ofrecerme un finiquito, un convenio, el cual decía que me lo iban a pagar a 8 meses. El problema fue que esos convenios no se estaban cumpliendo y no se estaban pagando. Entonces decidí no firmarlo e iniciar una demanda contra el INEL. Durante esos 30 años, el instituto ha operado como un brazo tecnológico de la CFE y todos los trabajadores hemos sido personal calificado que hemos dado soporte técnico, desarrollo tecnológico, innovación durante esos largos años. ¿Y cómo es posible que de un día para otro nos despidan y sin darnos absolutamente nada? Hago un llamado este día a las autoridades competentes, a la secretaria Rocío Nale, también a Luisa María, alcalde de la Secretaría del Trabajo, al presidente Andrés Manuel, que por favor nos hagan caso. Estamos tocando puertas, hemos estado en diferentes instancias y esperemos que el día de hoy esta información, lo que estamos hablando hoy, llegue a los medios, a las autoridades para que tomen cartas en el asunto. Muchísimas gracias.
Pues esta es la información. Insistimos en que no puede ser que el gobierno de la República, encabezado por el presidente López Obrador, sea la que ponga el ejemplo de violar los derechos de los trabajadores. ¿Con qué cara y con qué autoridad le va a pedir a los empresarios que cumplan los derechos de los trabajadores y las trabajadoras si en casa se violan de esta manera? Por eso insistimos en el llamado que se ha presentado. Por nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias a todas y todos por su atención. Muchas gracias, que tengan muy buen día. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias. Dile que organice eso, Pati. Oye, organicen unas... ¿Cómo están? Buenos días. Estoy a sus órdenes porque cuando estaba por el pasillo, algunos me pidieron responderles algunas preguntas. Eran 5 compañeros y compañeras reporteras y entonces preferí hacer esto aquí con ustedes más amplio para que puedan todos los que quieran preguntar y yo responder si hay alguna inquietud. Si es de que a sus órdenes, vamos a empezar. Sí, doctor. La primera pregunta es de Gabriel Chantomila, del Sol de México. ¿Qué tal, senador? Buenos días. Se va a preguntarle cómo viene la sesión de hoy, si es la última, es la clausura ya de este periodo de la comisión permanente, y en una segunda, los temas que traen para el inicio, el arranque del periodo ordinario del 1 de septiembre, senador, sus prioridades como bancada o como grupos en general después de sus diálogos que ha tenido con los coordinadores. Esas serían las 2 preguntas, senador. Muchas gracias. La comisión permanente va a trabajar hasta el 1 de septiembre, hasta el día último de agosto. Entonces, todavía no clausurará. Es lo que creo, pero finalmente ellos toman la decisión. Nosotros en la plenaria arrancará el viernes con la elección de la mesa directiva, de la presidenta, en el grupo parlamentario para poderla presentar en la sesión plenaria el próximo domingo, que tendremos la sesión de pleno para elegir la mesa directiva de la Cámara de Senadores. El viernes y el sábado nos reuniremos en Jicotencat, en la plenaria, todo el grupo parlamentario. Y tenemos, entre otras cosas, la presencia del secretario de Hacienda, del fiscal general de la República, de Delfina Gómez, y habremos de invitar también a la inauguración al presidente de Morena, Mario Delgado. Son 2 días de trabajo y son 2 días de exposiciones de senadores. El viernes son los 4 o 5 funcionarios, y el sábado ya es trabajo interno de iniciativas y de agenda legislativa. Los medios de comunicación podrán tener acceso, y le pedía a Belardo que en Donceles habilite una sala de prensa, y que tengan ustedes las facilidades para hacer su trabajo. Esas son más o menos las consideraciones que tenemos para viernes y sábado en la plenaria. Deseamos que la primera sesión
del periodo ordinario se discutan 3 leyes: revocación de mandato en primer lugar, la de la Armada, que salió por unanimidad de la Comisión de Marina, y la de la prohibición para seguir usando animales para la elaboración de cosméticos o experimentos que nos parecen incorrectos. Queremos sacar esas 3 leyes el primer día de sesiones. Más tarde me reuniré con los coordinadores de los grupos parlamentarios para ir avanzando en la agenda y en los días que vamos a sesionar. La siguiente pregunta es de Silvia Arellano, de Grupo Milenio. Buenos días, coordinador. 2 preguntas sobre esto que comenta de la agenda, si ya había acuerdo con los demás coordinadores para que el tema de revocación de mandato se discuta luego el 1 de septiembre. Y también preguntarle sobre un comentario que hizo por la mañana el senador Germán Martínez, de que ya se les pasó una lista para ratificarlo a usted como coordinador de la bancada. Si esto es cierto y si hay alguna propuesta desde Palacio Nacional para cambiar al coordinador de Morena. No, me imagino que los compañeros están haciendo lo propio, pero yo estoy sometido a la aceptación, no ahora, sino siempre, desde el primer día que se me designó. Siempre he estado sometido al voto de la mayoría de los compañeros, así es de que no es extraño. Ellos son los que deciden y yo siempre me someto a la mayoría. ¿Se mantiene firme entonces como coordinador para el próximo periodo? Sí, claro, me mantengo, si los compañeros lo deciden, me mantendré, y si no, que revoquen mi mandato. De los coordinadores, de la reunión con los coordinadores para lo de revocación. Sí, estoy reuniéndome con ellos, me voy a reunir con ellos más tarde, y de hecho ayer me reuní y he estado conversando con todos. ¿Y si hay posibilidades de que se discuta? No quiero adelantar, una vez que tomemos el acuerdo, después se los digo. Luis Carlos Rodríguez, del Universal. Senador, buen día. Senador, para preguntarte tu opinión sobre esta decisión de la Corte de Estados Unidos, el programa Quédate en México, que le están dando pues un revés al presidente Biden. ¿Cuál debe ser la postura de México desde tu opinión en el Senado de la República, que es revisor de la política exterior? ¿Qué debe pasar con esto? Pues es una decisión que respetamos, me parece muy importante, aunque el Senado es el responsable de vigilar la política internacional. Tratamos de no inmiscuirnos en asuntos internos de aquel país, tratándose de resoluciones de la Corte de esa nación, pero obviamente tiene lecturas muy serias y creo necesario analizar en el país por las repercusiones que tienen en la nación vecina, pero esta resolución es de gran impacto. Para mí es importante y seguramente el gobierno mexicano fijará una posición en las próximas horas, pero nosotros como Senado mantenemos una relación de respeto y de no injerencia en asuntos internos de aquel país. La siguiente pregunta se la envían vía remota. La envía Jennifer Rodríguez, de Publimetro. Dice: están por cumplirse 1000 días del gobierno de AMLO y nos gustaría saber su opinión sobre el tema, pros, contras y lo que considera los momentos más importantes y por qué. Bueno, para mí estos primeros 1000 días, la mitad del camino, han sido muy aleccionadores. Creo que se inició un proceso de transformación en la vida pública del país y se han fijado las bases constitucionales y legales para un cambio de régimen.
necesitamos profundizar la vía democrática. Yo sí creo en que el presidente de la República ha detonado un estilo distinto de gobierno y ha generado un proceso de cambio en el país. Su estilo, su carácter, su visión ha sido benéfica para el país. Yo creo que el presidente ha cumplido sus compromisos en esta primera mitad y ha actuado con congruencia a sus ideales y sus principios. No ha cambiado su forma de ser, le ha imprimido a un estilo de gobierno que nunca habíamos visto. Yo nunca había visto en mis 40 años de servicio público a un presidente de la República viajar en avión de línea. Nunca había visto a un presidente de la República levantarse todos los días a las 5 de la mañana. Nunca había visto a un presidente de la República tan austero y honesto. Nunca en la vida había visto a un presidente de la República de tal congruencia, tan perseverante en lo que cree y en lo que piensa. Y me parece que tenemos en México a un presidente de la República simple y sencillamente congruente en lo que afirmó en la campaña y en lo que hace ahora. Para mí ha sido un buen presidente y obviamente en Morena lo vamos a respaldar. Como grupo parlamentario lo vamos a acompañar y por eso es que queremos la revocación de mandato, que espero sea el primer acto de esta legislatura para expresarle al pueblo de México que esta institución debe quedarse en el país para evitar que en el futuro haya malos gobernantes o que nos castiguen 6 años a quienes votamos por ellos. El presidente López Obrador ha cumplido con el país. El presidente López Obrador ha sido un buen presidente. El presidente López Obrador ha sido el más honesto de los presidentes que hayamos tenido en México. Y el presidente López Obrador ha iniciado un proceso de transformación que se ha denominado la 4T, pero que es un movimiento pacífico, profundo y con secuelas y repercusiones trascendentes en la vida pública del país. Jaime Arismendi, de Argón, México. Buenos días, señor presidente de la Junta de Coordinación Política. Planteo un tema, aquí siempre ha habido, bueno, los últimos tiempos, las últimas legislaturas, ha habido una comisión especial de atención a medios de comunicación, a periodistas, seguimiento a problemas que hemos tenido muchos comunicadores en todo el país. En esta legislatura que está concluyendo no la hubo. Consideramos que sería prudente que también se revisara algún mecanismo, alguna forma de apoyo, de respaldo, de atención a los comunicadores, porque seguimos siendo, pues si no en la Ciudad de México tantos, sí en el interior del país, golpeados, masacrados, secuestrados y en ocasiones un conductor de un programa de radio puede depender del gusto de no atentar contra un empresario, no hablar mal de lo que hizo un empresario que chocó, que atropelló, porque si ese empresario es amigo de un presidente municipal, pierde el trabajo. Cosas de ese tipo que son también muy importantes y que consideramos que con usted, con su tacto, con su forma de ver las cosas, con su sensibilidad, puede haber un mecanismo aquí en el Senado que también apoye y después incluso extenderlo a la Cámara de Diputados. ¿Cómo no? Me parece buena propuesta. Le voy a pedir al secretario general y al secretario técnico de la Junta de Coordinación Política formulen alguna propuesta para comentarla con los grupos parlamentarios. Pero en principio me parece correcto. Hoy el presidente anunció un mecanismo también, entonces, pero en el Ejecutivo. Aquí vamos a ver qué podemos hacer. Gracias. Andrea Becerril, de La Jornada. Buenos días, senador. Le quiero preguntar sobre qué va a pasar con revocación de mandato, sobre todo con la iniciativa sobre revocación de mandato, sobre todo porque en diputados la oposición está planteando
que se permita que los partidos también puedan acudir a este mecanismo que finalmente es de participación ciudadana. Sí. ¿Esto no va a complicar la discusión en el Senado? No, no lo va a complicar. Los diputados tendrán su momento para que puedan modificarlo. Aquí intentaremos llegar a acuerdos con todos los grupos parlamentarios y espero que sea el primer acto, el primer asunto que tratemos en el periodo de sesiones que inicia el 1 de septiembre. Hace un rato Andrea comentaba que ya estaba en pláticas con los coordinadores de los grupos parlamentarios, más tarde me reúno con todos y ayer estuve platicando bilateralmente con algunos para ponernos de acuerdo en la agenda legislativa que arranque el 1 de septiembre. Pero ¿qué posibilidad tendría de que pasara esta propuesta que están haciendo en Cámara de Diputados de que los partidos también puedan pedir la revocación? No tenemos ninguna reserva aquí en la Cámara, pero seguramente se presentará en el Pleno y ya lo determinaremos. La última pregunta se la envía Karina Aguilar de 24 horas. Ella dice, ¿ya leyó la propuesta de lineamientos del INE y cómo los observó? ¿Van de acuerdo con el dictamen aprobado en el Senado o nota muchas diferencias? Bueno, no respeto los lineamientos que han emitido, pero quiero decirles que de acuerdo con la jerarquía de leyes, todos los lineamientos que ellos hagan, aprueben, están subordinados a la ley. Entonces no hay necesidad de decir si se contradicen o no, simplemente no se observan o se jerarquiza la observancia de una ley frente a los lineamientos. Lo que se va a aplicar es lo que disponga la ley. Sería todo, coordinador. Muchas gracias, está haciendo mucho frío, es el norte, ¿verdad? El aire del huracán. Bueno, que se la pasen bien, estamos ahí. Gracias, coordinador, y muy buen día.